El tema número 2 de la materia informática 1 es conceptos fundamentales de la informática. Es decir, vamos a hablar o vamos a tratar de desarrollar cada uno de los principales conceptos o principales palabras que se utilizan en la informática. Vamos a empezar definiendo informática. En el tema anterior definimos informática de manera etimológica, es decir, de las raíces de donde surge, del idioma de donde surge la palabra. En este caso vamos a hablar la definición de la Real Academia Española. Ellos definen la informática como el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento automático y racional de la información por medio de computadoras. Es decir, lo platicábamos hace rato en el tema anterior, es decir, son todos los conocimientos que van a hacer posible que la información sea procesada por medio de una computadora. Eso es la informática. Así de que va mucho más allá de solamente tratar de computadoras. Cuando hablamos de informática, estamos hablando de la información que se procesa por medio de ese aparato. O sea, que va más allá de una máquina, sino que hablamos de informática cuando sabemos manejar una lavadora, cuando sabemos manejar un horno de microondas, un reloj, una computadora, obvio, cuando manejamos un coche. En la actualidad, los coches de la actualidad se rigen por medio de computadoras. Pues bueno, todo eso es informática. También lo platicábamos la clase anterior. Vamos a hablar, este es otro concepto de informática, tratamiento automático de la información. Es decir, se refiere a que son las propias máquinas las que realizan tareas de captura, proceso y presentación de la información. Un ejemplo claro de un tratamiento automático es una cámara de video o una cámara de un teléfono. A eso también le estamos llamando informática. ¿Por qué? Porque captura información, la procesa y luego la presenta en forma de imagen en un papel o en un archivo. A eso le llamamos tratamiento automático. Luego sigue el tratamiento racional. Se refiere a el alma de las computadoras. En realidad el alma de las computadoras es el razonamiento humano, son las personas que son las que hacen la secuencia de instrucciones para que al final se le llame un programa que pueda realizar la función, la máquina. Sin el ser humano las máquinas no pudieran existir, porque quien les da la forma de la labor que están realizando, pues son los seres humanos, la razón humana. El siguiente concepto es computadora. Una cosa es la informática y otra cosa es la computadora. La computadora es una máquina electrónica, que no se les olvide eso. En una definición de computadora, estas son las palabras claves. Máquina electrónica, que no se nos olvide. Podemos pensar que son unas maravillas, pero si se nos olvida enchufar la computadora o cargarle la pila, de nada sirve esta máquina. Entonces es una máquina electrónica capaz de recibir, procesar y devolver resultados. Entonces son 4 características de una computadora. Primero, que es electrónica. Segundo, que recibe datos, los procesa y los devuelve en forma de resultados. Cuando tiene estas 4 características un aparato, entonces estamos hablando de que es una computadora. Se dice que devuelve resultados en torno a determinados datos y que para realizar esta tarea cuenta con un medio de entrada y uno de salida. Y se compone de 2 subsistemas que reciben los nombres de software y hardware. Entonces, esta es una definición ahora sí de una computadora. Aunque si se fijan, nuestra clase no es solamente de computación,
Le vamos a llamar computación cuando vemos a lo mejor un software específico. Nuestra clase es de informática, va mucho más allá de una computadora. Y si se dice que la máquina trabaja con datos, la definición de datos es cualquier conjunto de caracteres. Puede ser un único carácter o un conjunto. Existen 3 tipos de datos en una computadora. Los datos numéricos solamente se forman por dígitos, por números. Los datos alfabéticos, solamente los que se componen por letras. Y los datos alfanuméricos, que se componen por letras y números revueltos, como por ejemplo las contraseñas que ponemos en nuestras cuentas de correo, de Facebook. Generalmente nos piden que pongamos datos alfanuméricos. ¿A qué le vamos a llamar carácter? Bueno, un carácter es cualquier símbolo de los 3 que ya hemos hablado, un símbolo numérico, un símbolo alfabético o alguno especial. Los especiales son los otros signos como el más, el asterisco, slash, contra slash, el símbolo de número, arroba. A eso les vamos a llamar. Y también dentro de los especiales van a entrar los de control. El enter, la tecla fin, la tecla home, o inicio, escape, shift. A esas les vamos a llamar teclas de control. Y a cualquiera de estas que nosotros oprimamos le vamos a llamar carácter. Hay unas que son imprimibles, como los números y las letras alfabéticas, y los especiales también se imprimen. Los de control son caracteres no imprimibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el enter, pues no imprimimos un enter, nada más se ve el efecto que hace, pero no se nota en la pantalla el garabato, pudiéramos decir, o el carácter de una tecla o de un carácter de control. Bueno, cuando hablamos de información, vamos a hablar de los siguientes conceptos. Son 5. 1. Lectura. Dice, consiste en adquirir la información que después se utilizará el resto de las operaciones elementales. Es decir, cuando nosotros metemos datos a la computadora, o no solamente a la computadora, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de una cámara. ¿Cuál es la lectura? Cuando ponemos la lente sobre el objeto que queremos captar, esa es la lectura, adquirir la información. El almacenamiento, este es otro concepto. En informática, un almacenamiento va a consistir en concentrar en un lugar durante el tiempo que sea necesario la información para después hacer uso de ella. Puede ser de forma inmediata o puede ser dentro de 1 año, 5 años, dependiendo del objeto para almacenar esa información. El tercer concepto de cuando tratamos de información va a ser la clasificación. En informática, la clasificación es aquella forma que nos va a permitir ordenar la información. Puede ser una base de datos, puede ser un disco, una memoria, un disco duro, depende. La forma en la que se va a ordenar esa información le vamos a llamar clasificación. El cuarto concepto es cálculo aritmético y lógico. Muchachos, muchas veces creemos que la computadora, cuando yo escribo, por ejemplo, mi nombre y lo guardo, la computadora guarda mi nombre. No, la computadora lo que hace cálculos aritméticos, lo que hace es que guarda números que luego los va a convertir en pulsaciones electrónicas. Lo procesa y entonces nos devuelve letras. El último concepto es la escritura y consiste en mostrar la información de una manera clara y ordenada sobre un soporte dado, es decir, un software que nos permite
manejar la información. Volvemos al ejemplo de la cámara. La escritura va a ser cuando nos devuelve la imagen grabada, ya sea impresa o de forma digital. También cuando hablamos de informática, vamos a hablar de unidades de medida de la información. Hace ratito les decía que la computadora no entiende palabras, números, dibujos, ni notas musicales, ni letras del alfabeto. La computadora lo que entiende son pulsaciones electrónicas. En el interior de las computadoras la información se almacena y se transfiere por medio de solamente dos valores, es decir, del código binario representado por un 0 y por un 1, que a fin de cuentas son una pulsación o la ausencia de ella electrónica. Cuando hay una pulsación electrónica le vamos a llamar 1 y cuando no la hay le vamos a llamar 0. A eso le vamos a llamar código binario. En la entrada y salida de la computadora se efectúan automáticamente los cambios de código para que la información sea entendida por la computadora, es decir, un conjunto de 8 valores entre 1 y 0 nos van a dar diferentes caracteres, ya sea imprimibles o no imprimibles, como lo decía cuando hablábamos allá de caracteres. ¿Qué es el código binario? Ese es el primer concepto de cuando vamos a guardar información. Código binario es el lenguaje con el que las computadoras se comunican y usan para procesar la información, el cual está basado en dos números solamente, ya lo decíamos, el 1 y el 0. Los números binarios consisten en una serie de 8 bits que se conocen como bytes. Este código binario es el lenguaje con el que las computadoras se comunican. Sin embargo, la capacidad de una computadora para comunicarse se realiza de una manera muy diferente a lo que nosotros conocemos, es decir, solamente por ceros y por unos. Este método fue inventado por Leibniz allá en el siglo XVII. Hizo un raciocinio para que se pudiera reducir cualquier número a un conjunto de unos y ceros por medio de multiplicaciones o de divisiones en la base de 2, es decir, binario, sobre la potencia de 2, a eso lo pudiéramos llamar. Los primeros sistemas informáticos tenían interruptores mecánicos que se activaban de manera manual para representar unos y se desactivaban también de manera manual para representar ceros, es decir, que los imprimían los unos y los ceros. Estos interruptores lo que hacían era que pasara o no pasara información y de esta manera se generaba el código binario para que las computadoras pudieran tener una comunicación con la información que el ser humano le quería introducir. Después, en una de las clases posteriores, vamos a hablar de código binario de manera más puntual. El código ASCII. El código ASCII también es otro concepto cuando nosotros hablamos de informática. Se dice que es un acrónimo de Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información. Se le llama código ASCII. Así es como se pronuncia. Ahora que ya más o menos entendimos cómo es que una computadora usa números binarios para trabajar, es probable que a lo mejor usted se pregunte cómo es que se utiliza o cómo es que nosotros o la computadora transforma el código binario a caracteres que nosotros podamos entender. Pues bueno, lo hacemos por medio del código ASCII. El código ASCII tiene una tabla de 128 caracteres especiales, es decir, la tilde, la arroba, el punto, diagonal, y cada uno tiene un valor decimal asociado, es decir, un valor numérico.
cada uno de los signos tiene un número específico y ustedes saben código ASCII. A lo mejor no son conscientes de que lo saben, pero cuando andamos preocupados porque en el teclado no encontramos la arroba, nosotros tenemos muchos, yo creo, a lo mejor no todos, pero muchos ya saben que si no encontramos la arroba en el teclado, oprimimos un conjunto de 3 teclas, oprimimos Alt 64, pues estamos invocando el código ASCII. La arroba tiene el valor decimal asociado del 64. Para la computadora ese signo arroba no significa nada. Para la computadora la arroba es Alt 64, es decir, un valor decimal que ese número decimal, el 64, lo convertimos a un código binario que es un conjunto de 8 pulsaciones electrónicas que entonces la computadora sí va a entender. Después, cuando les vuelvo a decir, cuando hablemos de código binario, a lo mejor lo vamos a entender. En otras palabras, muchachos, el código ASCII viene a ser el puente traductor entre el código binario y los caracteres de texto que nosotros conocemos. Por ejemplo, la A mayúscula es Alt 65 y a lo mejor usted en su computadora no tiene la ñ y ya sabe que Alt 164, creo, es la ñ minúscula, y así cada uno de los caracteres de nuestra computadora tiene asociado un valor decimal que luego se convierte a código binario y es lo que entiende la computadora. Pues bueno, ahora esos caracteres que se almacenan en la computadora tienen un nombre específico. A cada uno o cada cero que hay en una letra o en un símbolo en nuestro teclado se le va a llamar bit. El bit es la unidad mínima de almacenamiento que puede haber. Un carácter se compone por 8 bits y aquí lo tenemos en la imagen. Aquí en la imagen lo podemos ver. Miren, esto le vamos a llamar código binario a esto que tenemos aquí. Pues bueno, el código binario se compone por 2, 4, 6, 8. Cada 8 va a ser un byte y a esto le vamos a llamar una letra o un número específico y se compone por 8 bits. Entonces, vamos a hablar que las capacidades de almacenamiento de una computadora se mide en bytes, no en bits, sino en conjuntos de 8. Como es una unidad relativamente pequeña, es usual utilizar múltiplos que se muestran en la tabla siguiente. El bit sería la unidad mínima de memoria que se compone, como ya lo decíamos hace ratito, por 8 bits. Y aquí está. Luego, el bit, como es muy pequeño todavía, el byte, perdón, como es muy pequeño, entonces se hacen múltiplos y entonces vamos a decir que el bit cuando son 1000, entonces va a ser 1 kilobyte. Y bueno, le ponemos aquí 1024 y todos van a terminar en 24. ¿Por qué? La razón de utilizar el 1024 es porque es la potencia de 2 más próxima a 1000. ¿Se acuerdan que dijimos que en el código binario se utilizan las potencias o los exponentes de 2 por aquello del código binario? Pues bueno, la potencia más cercana a 1000, la potencia de 2 más cercana a 1000 es 1024. Por eso, aunque digamos 1000, siempre le ponemos 1024. Entonces, 1 kilobyte son 1024 bytes. 1 megabyte son 1024 kilobytes y así nos vamos a ir con cada uno. Si se fijan, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de medida en la información en la actualidad. Dijimos que la computadora consta de 2 grandes partes. Allá en la definición de computadora lo habíamos visto. Pues bueno, decimos que
Todas las computadoras se componen de dos partes, una tangible y una intangible, y son hardware y software. El hardware consta de las partes físicas o las partes tangibles en la computadora, todo aquello que se puede tocar. El software consta de programas, o se les llama en la actualidad ahora con Windows 10, ya no se les llama programas, se les llama aplicaciones. Estas aplicaciones o programas contienen instrucciones que la computadora va a ejecutar para poder devolver información. Y estos tipos de programas se dividen en dos. El software de sistema, que no es otra cosa más que un conjunto de programas que gestionan todos los recursos de la computadora. Un software de sistema va a ser, por ejemplo, Windows, que dentro de Windows viene un conjunto de programas que van a funcionar de manera armoniosa para devolver todo el ambiente en el que podemos trabajar. Está también otro software de sistema Linux, Android, Apple de Mac. Entonces, estas son software de sistemas. Un software de sistema es un conjunto de programas que trabajan de manera armoniosa para devolvernos resultados en una computadora. Luego siguen los software de aplicaciones. Los software de aplicaciones no es otra cosa más que programas escritos por empresas para poder ejecutar tareas específicas. Por ejemplo, el software de Media Player. Este software, que tenemos aquí, el logo de Media Player, pues ese sirve para ejecutar música, es escrito especialmente para trabajar con música y con video. Tenemos también Adobe, por ejemplo, pues son también software para trabajar imágenes, para trabajar páginas de internet, dependiendo del software de la marca que veamos, y así con cada uno. Entonces son programas escritos para realizar tareas específicas. Luego, dentro de lo mismo que hablamos de informática, yo creo que escuchamos hablar de las cookies y muchas personas no saben a qué se refiere cuando lo oímos o hacemos cada vez que, sí, las cookies, pero no sabemos en realidad exactamente qué es. Bueno, pues las cookies no es otra cosa más que registros que va obteniendo nuestra computadora cuando visitamos páginas de internet. Visitamos una página de internet y entonces la computadora guarda un registro de la página a la que entramos, cuáles fueron los identificadores que utilizamos como contraseñas o la IP de la página en la que entramos, cuáles fueron las páginas que vimos. Por eso es importante saber que todas las computadoras manejan cookies y que se guardan en el disco duro de la computadora. Estos archivos han tomado especial relevancia últimamente que cambiaron las leyes de la navegación en internet y muchas páginas entran directamente a nuestros archivos de las cookies y se las llevan. Ejemplo de por qué sabemos que existen las cookies. Yo creo que ustedes han estado, por ejemplo, buscando en su computadora, ejemplo, alguna niña que dice, quiero buscar un vestido para los 15 años de fulanito, o le pones vestidos para fiesta de talla XS, vestidos negros, por ejemplo, y te pones a buscar vestidos en internet y luego cierras la página o cierras tu navegador y entras a Facebook y ves en los anuncios de Facebook chicas con vestidos negros y personas que te ofrecen vestidos negros de fiesta y vestidos S y XS, y tú dices, pero ¿cómo lo hizo la computadora? Pues no es otra cosa más que las páginas a las que entramos recogen las cookies de tu computadora y las utilizan para mostrarte después información referente a lo que tú buscaste. A eso le vamos a llamar cookies. Dirección IP. La IP, todas las computadoras que navegamos en internet tenemos una dirección IP y se le llama
así a la forma estándar de identificar un equipo que se conecta a Internet. La dirección IP es una dirección personal y única, de manera que si alguien sabe su IP, va a saber la dirección se triangula, por ejemplo, con la empresa que le está dando el servicio de la Internet y puede conocer la dirección física de su casa. ¿Por qué? Porque usted tiene una IP propia, su computadora, el equipo que usted está utilizando para entrar a Internet tiene una dirección específica y única. Dice aquí que consta de 4 números separados por puntos. El menor, dice, y cada uno es menor a 256. Son variados, pero siempre va a ser la misma IP que usted tiene. Y quien le va a dar esta dirección es el administrador de sitios web con el que usted registró su servicio, o es decir, el que le brinda la Internet le brinda su IP. Internet. La Internet es el conjunto de redes de computadoras que se crea de redes también de menor tamaño y que a final de cuentas se compone de un montón de computadoras conectadas todas entre sí. Esta red dice que se compone de miles de redes de área local LAN y de área extensa WAN. A lo mejor esto no lo entiende, pero cuando veamos los tipos de redes, entonces sí lo va a entender. Estamos hablando de puras definiciones por lo pronto. La intranet. ¿Qué es la intranet? Es la red propia de una organización o de un hogar que se diseña a través de tu propia dirección IP. Es una red aislada, es decir, que no se conecta a Internet. Muchas veces todos tenemos, si tenemos Internet en casa y tenemos un módem, tenemos una red de intranet que a lo mejor no explotamos. Yo acabo de hacer ahorita un ejemplo, recibí un correo electrónico y quería mandar esa dirección, lo abrí desde mi teléfono y quería enviar una dirección específica de Internet a mi computadora y a mi televisor. Entonces, porque es una dirección para ver televisión por Internet. Pues bueno, quería pasarla, pero la quise copiar y estaba demasiado larga y tenía muchos puntos, comas, signos especiales. ¿Qué fue lo que hice? Pues me conecté por mi intranet. Lo que hice fue que seleccioné la red y luego en la parte superior allí en el teléfono le puse conectar con el teléfono, y como tengo un módem y una sola dirección IP para todos mis equipos, pues entonces le puse, es como compartir, pero de manera interna. Le puse conectar con el teléfono y entonces en el teléfono se abrió, en la computadora, y en la computadora se abrió la página de Internet, y luego en el mismo teléfono le puse conectar con el Smart TV y la misma dirección, la misma página se abrió en la computadora en la tele, sin necesidad de teclearla. ¿Por qué? Porque todos, si tenemos un módem en casa, tenemos una red interna, una red particular, una red, se dice, aislada de Internet, y que nosotros nos podemos comunicar, todos los equipos se pueden comunicar entre sí. Pues bueno, estos son algunos de los conceptos principales que se utilizan cuando hablamos de informática.